Hola Rock Lovers, ¿cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día más a este nuestro humilde canal y en esta ocasión vamos a hablar de Cumbres Borrascosas. Voy a hacer una review a priori sin spoilers junto a un pequeño análisis porque va a ser una review un poquito más detallada, creo, en principio, que otras que hago, pero mi intención no es hacer spoilers. Igualmente, como siempre, si me da la neura y decido meter algún spoiler, será cuando ya haya terminado de decir todo lo demás y avisaré en el momento para, si no quieres comerte nada relevante, pues avisado estás. Pero antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas al canal. Yo soy Marina Belvez, hablo sobre todo de cine de terror porque es mi género favorito, aunque en ocasiones hablamos también pues, de otro tipo de películas, como es el caso de hoy, que como ya he dicho vamos a hablar de Cumbres Borrascosas, que creo que es una película que, oye, da para hablar. Para mí es una película interesante a ver desde esa perspectiva, desde el cine, lenguaje cinematográfico. Así que no me voy ya más por las ramas y vamos a comenzar a hablar de Cumbres Borrascosas. Escribe, produce y dirige Emerald Fennell, la cual nos ha traído películas como Promising Young Woman, una joven prometedora, o Saltburn. Esta última dividió bastantes opiniones, algo que pasa también pues, con esta nueva adaptación de Cumbres Borrascosas y que para mí es una de las directoras más interesantes que tenemos en el panorama actualmente. Esta nueva versión, que ya desde el principio con el entrecomillado del título nos viene un poco a revelar pues, que no va a ser una adaptación fidedigna como tal, se centra más en la primera parte del libro, omite muchos personajes y se centra sobre todo en la relación que hay, por supuesto, entre Heathcliff y Catherine, tomándose pues, sus licencias creativas al respecto. Insisto, no es una adaptación fiel. Hay muchos personajes que se eliminan por completo en la película, pero sin embargo no creo que eso la convierta en una mala adaptación, pensándolo mucho. Y es que considero que mantiene la esencia, ¿no? Ese relato de violencia, de obsesión, de deseo reprimido o no tan reprimido, el panorama de las clases sociales, la crítica a esto precisamente, es el eje central, ¿no? Del conflicto que hay entre ambos protagonistas y en general todo lo que se ha cambiado del material original sigue estando dentro de los márgenes de este. Aunque ahora nos pueda parecer un poco loco, pero yo creo que está ahí todo eso. Yo por mi parte no me voy a centrar mucho en hacer comparaciones entre libro y película, porque creo que no es el punto, o por lo menos no es a lo que yo me dedico aquí, que yo me dedico a hablar de películas y analizar las películas en la medida de lo posible y con mis conocimientos más o menos limitados sobre este asunto. Y por supuesto, con mi opinión personal, se ha hablado sobre todo de manera positiva en lo que respecta a el valor estético de la película, ¿no? El diseño de producción y todas estas cosas, pero es que yo creo que habla bastante más por estos terrenos, ¿no? Creo que es una película que sin duda es bonita, es preciosista, para mí de hecho es bastante preciosista y eso no lo vamos a poner en duda, a la vista está, pero yo creo también que cada decisión que se ha tomado con respecto a esto es una decisión pensada y busca narrar algo más allá de lo que se está verbalizando en la película y simbolizando muchas cosas, tiene muchísimos simbolismos que ahora vamos a entrar en eso, pero sobre todo el eje central, más allá de lo que ya he dicho de un amor corrompido por una serie de cosas que irán marcando los personajes desde que son pequeños hasta que crecen y que también vamos a comentar, más allá de ese concepto del amor, de lo que más nos habla es del deseo reprimido y del deseo también corrupto, del deseo perverso. Bueno, es un tema que a mí me gusta mucho y creo que son temas que también pues, están en la novela de una manera más implícita. Ya sabemos que en la novela no se entra en ningún detalle de temas sexuales ni nada, para nada hace contenido erótico, pero yo creo que son temas que sí que están ahí, aunque no se toquen directamente. Es algo por lo que atraviesan los personajes y que por el contexto de la época es imposible negarlo. Bueno, con el tema del reparto, yo creo que están todos bastante bien en sus papeles. Es la primera vez que se adapta a Cumbres Borrascosas con una mujer que le saca, no sé si unos 7, 8 años al personaje masculino, al protagonista masculino, en este caso Jacob Elordi, y realmente esto a lo mejor supone un problema porque se entiende que el personaje de Catherine representa a un adolescente
me cuesta ver a Margot Robbie en ese registro, tengo que suspender demasiado mi incredulidad y en mi manera subconsciente yo la veía como una mujer más adulta. Tampoco se menciona la edad, se da por hecho y se presupone, también sobre todo para quienes hayan leído la novela, pero yo como espectadora le sumo años de manera inconsciente, ¿sabes? Y tampoco me supone un problema, ya que es una película muy anacrónica, ¿no? Es anacrónica sobre todo con muchos temas del vestuario y bueno, y con muchos temas del uso de color y de cómo ese color se aplica al día a día con, pues no solo la vestimenta, como hemos dicho, sino en los decorados, ¿no? En la casa de Linton se ve sobre todo. Eso evidentemente en la época se llevaba pues ser bastante más comedido. Estos colores no se usaban. Entonces la película es sumamente anacrónica y yo creo que también se permite serlo con el tema de la edad. Pero más allá de temas de edad, que no estoy aquí para señalar a nadie por eso, creo que lo hacen muy bien. Creo que Margot Robbie lo borda. Bueno, es una mujer que siempre está muy bien en todo donde sale. A mí me gusta mucho ella. Y Jacob Elordi, del cual yo no dudaba para nada, pero sí que me ha sorprendido para bien. Creo que es muy buen actor también. Creo que la interpretación de su personaje está bien dentro de las líneas que tiene. O sea, si hay algún problema con el personaje de Heathcliff o alguien no le ha convencido el personaje de Heathcliff, creo que no es culpa de la interpretación de Jacob Elordi, sino que a lo mejor pues sí que está más contenido tanto en cuanto a la agresividad que sí que se muestra en la novela, ¿vale? Eso sí que es un cambio que hay, pero también pasa con el personaje de Catherine, vaya, que ella es bastante cuestionable también, se comporta bastante mal en algunos momentos, sobre todo con el personaje de Isabela, que aquí también lo vemos, pero ya digo, están como más comedidos sus personajes a lo que respecta en la novela en ese sentido, pero con lo que tienen lo trabajan muy bien. Y en el caso de Jacob Elordi creo que es una persona que transmite muchísimo con la mirada. Para mí es su punto fuerte y el lenguaje no verbal en general. De hecho, a veces creo que incluso le sobran diálogos o no es que le sobren diálogos, pero hubiera funcionado también bien con la ausencia de estos. Esta película adapta la primera mitad del libro, con lo cual nos dejamos de lado pues toda la parte de los hijos, de la venganza más cruel, de la parte más perversa o más malvada de la novela. Y también mencionar a Alison Oliver, que interpreta a Isabela, y creo que a mí es uno de los personajes que más me han interesado y ella aborda muy bien este equilibrio entre la inocencia y la pureza y la más turbia y cuestionable de las perversiones y deseos, ¿no? Los conflictos internos, quiero decir. Ya como abre la película, se plantea los conceptos y las ideas que van a estar presentes todo el rato en la película y que van a ser también conflicto interno de los propios personajes, son el deseo y la muerte, ¿no? La sexualidad y la muerte. Y Fennell utiliza un montón de recursos para hablarnos de esto. Entre ellos, por ejemplo, la violencia sobre el cuerpo como un trauma que se replica, se expande y se recrea y acaba mutando en parafilias. Y eso pues lo vemos en pequeños detalles como la espalda con cicatrices de Heathcliff o el uso del corsé, la escena del corsé de Margot Robbie. Y también, sobre todo, y esto es algo que sabemos que le encanta a Mera Fennell, y es el hacer uso de texturas y sonido para hablarnos de esa sensación de excitación a la par que del asco, ¿no? Porque son conceptos opuestos pero también paralelos y que van de la mano durante toda la película. Toda la paleta de colores meticulosamente pensada, el uso del color rojo que viste Cathy representando el amor y la pasión, pero a su vez es el peligro, el color del peligro, de la amenaza. Y también en esos escenarios. Por otro lado, el uso del color beige o color carne que está en la habitación de Cathy para hablar de la represión de este deseo que estamos hablando, así como una especie de jaula de tortura que deja en evidencia su propio pecado ante el placer de la carne, ¿no? Es tan obvio en ese sentido. Y luego también cómo se representa el cuarto de Linton de un color azul turquesa bastante fuerte, es la representación del autocontrol, de la calma, de la fidelidad, que son creo que conceptos que representan perfectamente a este personaje y en eso no hay ninguna duda. Al habla la Marina de la edición, que estaba aquí editando y he comprobado, buscando imágenes para poder apoyar lo que digo, que el cuarto de Linton no era azul turquesa, me falló la memoria, era un verde.
creo que ni siquiera verde turquesa, un verde y punto. No consigo descargar la imagen, se ve muy pixelada, así que bueno, como no la tengo disponible con calidad, pues es lo que hay. El caso es que, claro, la simbología ya cambiaría un poquito. En este caso yo diría que representa el éxito y el poder a través del dinero, que creo que claramente y a las leguas se ve eso del personaje de Linton, así como la calma, la serenidad, un poquito lo que hemos mencionado antes, pero con el componente económico por delante, ¿no? Es al final la habitación del que manda en esa casa y creo que se nota también por los ornamentos, ¿no? Lo barroca que es esa habitación. E incluso en cómo viste Isabela, una mezcla de blanco y amarillo, ¿no? Una mezcla entre la pureza y el optimismo, una pureza que en un momento de la película vamos a ver manchada, literalmente ese vestido manchado, simbolizando pues exactamente la corrupción de esta y la ejecución, en cierta manera, de la cordura. Ha habido quejas de que la película no se atreva a mostrar desnudos, no vemos ningún desnudo más allá del torso de Jacob Elordi en un par de escenas, no mucho más. Creo que la película está todo el rato sobrevolando alrededor de ese concepto y es, como digo, lo que más le interesa a Emerald Fennell tratar aquí. Su película es un alegato acerca del deseo que se juzga y todas estas cosas que ya hemos comentado. Y entonces creo que no le hace falta en ese sentido, porque ya está hablando de eso en muchas otras maneras. Hay un montón de alusiones también en imágenes al propio sexo femenino. Y creo que en ocasiones a veces es más potente este tipo de sugerencias y este tipo de conceptos que maneja que el mero desnudo para ver a los guapos de turno desnudos. Creo que en eso lo hace bastante bien. Y como ya digo, la historia de Catherine y Heathcliff es algo que empieza pues como un amor puro de niños, ¿no? De niños porque se conocen de niños, obviamente. Entonces, como algo puro que conforme van creciendo y van siendo más conscientes de su propio ser y de su propia situación, de su propio posicionamiento de clases, más se va corrompiendo, ¿no? Más se va diluyendo en algo obsesivo y enfermizo y peligroso, de cierta manera. Por eso habla tanto del sentido de la muerte y del amor, ¿no? Y de hecho, morir de amor es un concepto que aquí también se maneja. La película tiene un montón de referencias a otros títulos. Por ejemplo, hay referencias a Entrevista con el vampiro, como vemos en esta pose de Jacob Elordi y en esta imagen de la película, o también las gafas que lleva Margot Robbie, que son pues, otras gafas que aparecen en uno de estos personajes. Estas referencias me las han regalado mi amiga Noel, la Noel te lo cuenta, y Jorge Louser, el que está en manos de Horror Lousers, y de hecho os recomiendo mucho leer su hilo porque habla de las cosas que yo he comentado con mucho detalle y también habla y asocia pues todas estas cosas que hemos comentado con referencias a otros títulos, otras películas que están ahí y que yo a lo mejor no he sido capaz de identificar. Así que dicho queda, una película también con mucha referencia al cine que muestra también el amor por el cine que tiene Emerald Fennell. En definitiva, es una película que a mí me ha gustado mucho. De hecho, es una película que me ha gustado más conforme la he ido pensando y he ido viéndole un valor más allá. Creo que tiene una profundidad mucho mayor de la que a priori pueda parecer. Creo que no es un mero envoltorio, hay que leerla, hay que interpretarla y esto a veces con un único visionado no se puede, que me gustaría volver a verla para sacarle todavía más partido a lo que hemos visto, como ya digo. Yo la recomiendo, no se la recomiendo, ya digo, a los que buscan una experiencia muy similar a la del libro o los que son más puristas del libro, porque sinceramente no la van a disfrutar. Van a ir ahí a hacer comparaciones y la verdad que para pasar un mal rato, pues chicos, no vean la película y ya está. O sea, si en algún momento te ves con cuerpo y te animas a decir, venga, vamos a ver qué es lo que se propone aquí, pues en ese caso sí. Y si no has visto la película, no te van los dramones así de época y mucho menos con un tinte de romanticismo de fondo, pues tampoco va a ser algo que te vaya a gustar, posiblemente hasta te aburra, pero a tener en cuenta que tiene, como ya digo, un gran valor cinematográfico de fondo y creo que es una obra de arte en movimiento, me vais a perdonar esta expresión, pero creo que es así y yo creo que merece la pena darle, aunque sea un visionado, para hacernos una idea un poquito de lo que nos propone Emerald Fennell, más allá de comparaciones vacías
acerca de que si 50 sombras, que si fanfic, que si tal, que por cierto son, queramos o no, comparaciones que rozan cierta misoginia implícita. La verdad, yo he salido de ahí, todos podemos salir, no de Wattpad, digo de hacer ese tipo de comentarios, porque sinceramente en ocasiones se mencionan las cosas que gustan más a un público femenino o que están enfocadas a un público femenino como algo despectivo, porque sí, esté mejor o peor estas cosas, porque a mí 50 sombras que no me gusta, me aburrió mucho, pero es también algo como reduccionista de lo que realmente nos está proponiendo esta película. Me parece incluso insultante, en cierta manera, y feo por querer ir por ahí, porque lo dirige una mujer y como algo lo dirige una mujer, pues vamos a mencionar títulos que consideramos inferiores o están mal de manera más objetiva y vamos a ridiculizar en ese concepto. Entonces, esas cosas no me gustan y creo que son las críticas negativas que no hay que valorar. O sea, hay que valorar las críticas negativas desde un punto que no sea ridiculizar a la mujer, simple y llanamente. Voy a entrar un momento, voy a entrar a partir de aquí en comentar unas cosas con spoilers, ¿ves? Como al final sí, porque las iba a comentar y al final he decidido no hacerlo porque no sé hasta qué punto puede ser un spoiler o no. Para mí no lo es, pero a lo mejor quien quiera ir a ver la película sabiendo lo menos posible, pues sí que es el caso. Spoilers, 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 spoilers. Avisado y avisada estás. Lo primero que quería decir, que lo he comentado antes por encima, cómo abre la película, esos títulos de crédito que se nos van mostrando en una pantalla en negro y vamos escuchando gemidos. Como espectador, enseguida asumimos que estamos ante una escena sexual. Y lo que estamos viendo es una ejecución pública. Y es en ese momento, en ese primer momento en el que vemos a la persona a la que están ahorcando teniendo una erección, y esto sí que te lo verbalizan en la película para que tú te cates, es ese planteamiento que comento de hablar del sexo y de la muerte, del deseo y de la muerte. Y que veamos a una pequeña Catherine siendo testigo de esto, es una manera de decirnos que en su cabeza esto va a estar completamente trastornado ya de por vida. No va a ser solo por este suceso, o sea, le van a pasar más cosas de pequeña o va a ser testigo de violencia en casa, que todos estos elementos van a modificar su manera de socializar con el sexo. Y ya todo lo que he comentado antes, de las texturas, de tal, de los colores, bla, 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 no quiero repetirme tampoco. Comentar también con el tema del personaje de Isabela, que es un personaje que ha enfadado mucho, lo puedo entender, pero a mí me parece absolutamente retorcido, ¿no? La visión que le da, ¿no? Porque se habla de que Heathcliff es violento, le golpea, le hace cosas horribles a este personaje. Y aquí hay como un aparente juego de dinámicas de poder propio del BDSM, que sí, pero lo veo como retorcido porque yo creo que es un consentimiento falso. O sea, ella dice que sí, es puesta sobre aviso y ella decide entregarse a él. Creo eso, que es un consentimiento viciado por el sentirse invisibilizada prácticamente toda su vida hasta ese momento. Y al haber sido tratada, infantilizada, como se trata a las mujeres, o se trataba a las mujeres en esa época sobre todo, que era una constante infantilización, si no primero eres propiedad de tu padre y luego eres propiedad de tu marido. Y aquí, cómo rompe este personaje también con todo esto de una manera en que le quiebran también por completo el concepto de placer, me parece la verdad que bastante perverso y horrible porque es una humillación constante, pero que a ella en cierto modo también le hace sentir liberada de una vida perfecta, de una vida encorsetada. Entiendo que esto es cuestionable y entiendo que esto no guste. A mí me ha gustado mucho, la verdad, y además ella creo que lo borda. Pero vaya, que entiendo perfectamente el otro posicionamiento del público. Y lo último que quería comentar con spoilers, porque tampoco quiero enrollarme mucho, me gustaría ver esta película una segunda vez, hablar de ella con mayor detalles, pero sabiendo que en Cumbres Borrascosas, la novela, hay alusión a fantasmas, sí que me hubiera gustado que en esta película hubieran apostado un poco más por la idea del fantástico, que haya ahí algo, ¿no? Hay algo que sobrevuela de fantástico en ella. Me hubiera gustado que fueran un poquito más allá, teniendo en cuenta que podrían haber tenido la oportunidad de hacerlo porque no sería irse tanto de la novela y hablar un poco del concepto, ¿no? De fantasmas, de espíritus y todo esto.
Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por verme. Como siempre, coméntame tú qué piensas de esta película, si te ha enfurecido, si no, lo que sea. Por favor, en cualquiera de los casos, con respeto. Y nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la siguiente review de lo que toque o de lo que sea. Chao, chao.